Liliana Bloom, bienvenida al lado B, bienvenida a la Feria del Libro 2017. ¿Cómo estás? Hola Fede, muy bien, contenta de estar en Monterrey. Entonces, me encanta venir acá, entonces bien contenta. Eres de Durango, ¿no? Soy de Durango, pero en la actualidad vivo en Querétaro. Ok. Entonces estoy lejos del norte. ¿Pero Sí. viviste muchos años en Durango o De pocos? hecho, no, me fui chiquita. Ok. A los 5 años y he vivido en varias partes, en Aguascalientes, en Querétaro, en Tamaulipas. Entonces, ok. Eres un alma errante un soy poco. un alma errante, pero espero volver a mi terruño el próximo año. Oye, vamos a platicar un poco para la gente que nos escucha en radio de El Monstruo Pentápodo. Me gustaría leer un poco lo que viene en la parte de atrás de tu libro. Muy bien. Raimundo Betancourt es el ciudadano modelo, profesionista honesto y responsable, solidario y comprometido con el bienestar de su comunidad. Pero como la vida no solo es trabajo, también se permite dos sencillos placeres cotidianos: los chicles de canela y las niñas que mantiene secuestradas en su sótano. El monstruo pentápodo nos enfrenta sin ambajes ni eufemismos con la mente oscura del asesino, del psicópata adorable y manipulador. Esta parte de acá dice: Liliana Bloom es tan hábil como despiadada. Eres despiadada a la hora de escribir. Eso dicen. Sí. Lo que pasa es que toco temas pues fuertes y pues yo creo que ya que uno va a tocar ese tipo de temas, pues no los puedes suavizar, no te puedes ir por las ramas, como decir, bueno, voy a hablar de un pedófilo, pero no voy a tocar el sexo con niños, por ejemplo. O sea, pues creo que una cosa viene con otra y creo que sería injusto, por ejemplo, no hacerlo. Hacer un libro como este, con esa temática y saltarse la parte, digamos, sexual, sería como, bueno, no solo como una traición al lector, ¿no? Porque tú crees que estás comprando un libro que va a hablar de ciertas cosas, pero también sería como suavizar o quitarle importancia a lo terrible que es la pedofilia y el abuso infantil, ¿no? O sea, que es una de las cosas más horripilantes. Yo no me puedo imaginar como cosa peor, tanto para un padre como para un ser humano, que alguien abuse de ti y obviamente además estar cautivo, ¿no? Entonces creo que quizás por eso el adjetivo de despiadada, ¿no? Por la temática. Creo que es un libro transgresor en ese sentido. Sí, como tú dices, sería como una traición al lector. Sin embargo, cuando se han tocado estos temas, no sé, o al menos a mí no me había tocado leer con tanta descripción, con tanto detalle, y sobre todo que tu forma de narrar va directamente a la mente, ¿no? A afectar desde tus sentimientos, desde tu forma de vivir el día cuando estás leyendo este libro, ¿no? Es decir, es un libro perturbador en ese sentido. Lo maravilloso del cerebro humano, digamos, es que tenemos una imaginación, y hay quien más que otras personas, ¿no? Pero tenemos una imaginación muy vívida. Entonces, si eso se combina con un autor que, digamos, sepa manipular el lenguaje para detonar esas imágenes, se vuelve así brutal. Porque precisamente en esas escenas tampoco yo quería ser grotesca ni que fuera algo asqueroso. O sea, es una fina línea, ¿no? Entre hablar de algo, sí, pero tampoco minimizarlo ni hacer que parezca bonito, porque si bien yo creo que a la literatura no le concierne dar una moraleja como tal, yo como autor, yo no tengo que decirte lo que está bien o está mal, sino simplemente ponerte ahí una historia y que tú saques tus propias conclusiones. Y obviamente voy a manipular las cosas para que trates de pensar un poco como yo veo mi mundo, ¿no? Sí. O sea, como mostrarte cómo lo veo yo. Pero entonces a la literatura no le corresponde juzgar, pero al autor sí le corresponde poner las cosas ahí como son. Y creo que no hay nada peor que esto. Entonces esa era una escena que tenía que poner. En especial para los que tenemos hijos, no sé si sea tu caso, o hijas, es muy difícil. Hay muchos lectores que me han dicho, o sea, yo tengo una hija y me fue muy difícil leerlo, o me tuve que parar y no pude avanzar durante muchos días. Es como que los dos lados. Hay quien me dice, no pude pararla de leer y la leí en una noche, ¿no? Y hay otros que me dicen, llegué a esa parte y tuve que parar, claro, y agarrar como fuerza y después ya pude terminar. Pero sin embargo, más bien, sí es un libro perturbador y que te sacude y que te deja sintiendo algo, sí, al final, ¿no? Eres duro con los personajes, eres por ejemplo muy duro con Aimé, que es una chico que sufre es una enana, pues, ¿no? Sí. Que es la novia del secuestrador en este caso, y la describes de una manera muy dura.
y bueno, y meter un enano, bueno, o persona pequeña, no sé la palabra políticamente correcta, fue también una apuesta, porque puede ser algo como cómico. O sea, si ves en la literatura o en el cine, los enanos son no cómicos, excepto en Game of Thrones, ¿no? Sí. Y aún así él batalla mucho por su condición, ¿no? Digamos, es un personaje extraordinario, pero entonces yo quería un personaje que hubiera sufrido mucho en la vida, precisamente para caer redondita ante este tipo que es un desgraciado y un manipulador. Sí. Y no es difícil, o sea, bueno, yo lo veo así como mujer, yo, por mi experiencia personal y la de mis amigas y mujeres cercanas a mí, cuando nos enamoramos somos bien tontas y nos cegamos y hay cosas que son evidentes para todo el mundo y están ahí y elegimos no verlas o no verlas por un tiempo. Entonces yo quería un personaje que fuera así, pero más. Entonces, ¿cómo puedes caer más redonda? Pues cuando nadie te ha querido y de repente llega alguien y te da todo lo que nunca tuviste, ¿no? Sí. Y sí, soy muy dura con ella, como la vida lo ha sido con las personas que nacen con una discapacidad Sí. o con un problema físico, pero la sociedad, o sea, somos nefastos y somos súper malos con los monstruos. Y yo juego con la palabra monstruo porque, digamos, nos parece monstruoso alguien que tenga algo físico, que sea distinto a la norma, y podemos ser crueles y rechazar terriblemente. Y los verdaderos monstruos como Raimundo, el pedófilo, como los políticos, como sacerdotes que abusan de niños, como tíos, abuelos que abusan de sus parientitos, ¿no? Que caminan entre nosotros y a lo mejor son encantadores y dan una cara a la familia, a la sociedad, y todo el mundo cree que son buenas personas y son unos verdaderos monstruos, ¿no? Sí. Entonces yo juego con esa dualidad, cómo somos tan superficiales como sociedad y cómo somos tan crueles con quien es diferente y al mismo tiempo tan crédulos y tan tontos como para no ver cosas que están ante nuestros ojos. Es mejor tener algo que no tener nada. Claro. Ese es un tema que yo exploro tanto en esta novela como en Pandora, la anterior, y que es que tanto están dispuestas algunas mujeres, o las mujeres, nosotras como género, por no estar solas y por tener un hombre al lado. Y suena horrible y las feministas lo odiarán, pero es verdad, si tú ves, claro, hay una gama de entre lo más leve a lo más grueso, que sería como esto, como Sí. estar, digamos, de cómplice de un pedófilo, pero ¿cuántas mujeres no conocemos que a lo mejor les levantan la mano, les gritan, les dan un sapecito, las tienen controladas cuando salen, con quién, que se ponen? O sea, que son situaciones de abuso y sin embargo ellas están ahí por alguna razón, a veces por comodidad financiera o porque algo sacan de la relación, pero a veces se reduce, porque a veces ves mujeres que no tienen hijos, que no tienen, digamos, ataduras evidentes, pero que dicen mejor así que estar sola y que no tener con quién ir a la fiesta, con quién ir a... que es una cosa terrible, ¿no? Entonces esa temática de qué podemos hacer las mujeres es algo que exploro y es el caso de Aimee, ¿no? Que por no quedar solita aguanta un tiempo y es cómplice, ¿no? Sí, no sé, me parece que eres una persona, obviamente como escritora, muy observadora, ¿no? Constantemente me imagino que estás observando a la gente, sus ademanes, sus gestos. En este caso, en el libro, pues bueno, hablando de todos estos personajes, que no son tantos, pero sí haces una exploración muy profunda de todos ellos. Sí, a mí precisamente porque me gusta meterme mucho al interior de los personajes, en la mayoría de mis libros son como siempre muy poquitos personajes en los que me centro, porque bueno, está Aimee, el pedófilo, la niña, un poco la mamá, pero la vemos así como de pasadita, Sesgado. las hermanas de la mamá, pero para poder concentrarme en el interior de los personajes, porque creo que eso, bueno, al menos a mí me resulta muy interesante de la naturaleza humana, o sea, ¿qué nos mueve a hacer lo que o sea, es muy fácil decir, ay, bueno, lo hizo por dinero, lo hizo pero siempre hay algo como más profundo, las cosas no son tan sencillas, entonces a mí me gusta explorar las motivaciones de los personajes y bueno, como técnica narrativa, cuando tú tienes un personaje que tiene muy claro lo que quiere, la historia se va a mover en esa dirección, porque ese personaje, si es lo suficiente importante lo que quiere para él va a hacer lo posible por obtenerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, un pedófilo que quiere capturar a una niña, una enana que quiere ser amada
pero al mismo tiempo también quiere lo mejor para su propia hija. Tenemos una niña que quiere escapar. O sea, entonces todos los personajes tienen muy claro y a veces ese deseo se choca con el de los otros personajes, ¿no? Pero eso es lo que hace que avance la trama en realidad, las motivaciones de cada personaje. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo? ¿Se sufre también escribiendo esto o te puedes abstraer de lo que estás creando en ese momento? Mira, como yo escribo, tengo múltiples así ocupaciones, entonces escribo yo a ratitos, entonces a veces escribía, no sé, 1 o 2 días, quizás 2 horas por día y luego pasaba una semana y no hacía nada. Entonces eso como que estar escribiendo en cachitos o en entregas hace que uno, o sea, en mi mente se vean como parchecitos, ¿no? Entonces no fue tan complicado, pero a la hora de revisar, o sea, ya que tenía mi archivo completo y que dije, bueno, ahora sí, el proceso de revisión, que es además casi más complicado que escribir y más pesado, ahí que digamos que ya lo leí corrido y fluidito, ahí fue cuando dije así como, ¡ay, qué duro! Hay escenas que para mí también fueron muy duras de revisar, obviamente las escenas más fuertes, pues porque yo tengo una niña, entonces invariablemente pienso en mi niña cuando tenía esa edad y el conocimiento anatómico que tengo de las niñas es gracias a mi hija, ¿no? Entonces es como difícil, ¿no? O sea, sí. Pero incomoda más a la hora de revisar porque ya lo ves como un todo. Antes son como así escenas al aire, ¿no? La otra cosa que me pareció también que aportaba mucho, sobre todo al libro, son las citas que vas colocando, no al final de cada capítulo porque hay algunos que no, pero sí son citas que son como una especie de guía o reafirmación de lo que acabamos de leer o de lo que vamos a leer. Sí, con ese sentido y también para como poner, yo no estoy descubriendo el hilo negro, todos esos libros que menciono o que cito, la mayoría son novelas, pero hay algunos de no ficción, ¿no? Como la biografía de Fritzl, ¿no? De austriaco este. Sí. Son libros que yo ya había leído y así es, o sea, yo no hice una investigación para este libro, sino más bien es un tema que era importante para mí por razones personales y yo ya venía leyendo desde hace muchos años. Y entonces pongo esos libros pues como un homenaje y también para mostrarle al lector, mira, hay otras cosas que ya se han hecho antes, aunque en la literatura mexicana, o sea, en términos de ficción, ¿no? Obviamente está todo lo de Lidia Cacho, o sea, digamos, cosas periodísticas, pero en términos de ficción, según yo, no hay autores contemporáneos que toquen el tema, porque es un tema muy incómodo en una sociedad donde hay redes de prostitución infantil, hay sacerdotes que pueden abusar de 200, 300 niños. Este tipo fueron 2 niñas, pero hay sacerdotes que se llevan a la potencia, ¿no? Sí. O lo peor es el abuso que hay al interior de las familias, ya sabes, el papá, el abuelo, el tío, el hermano mayor, y hay personas que lo sufren toda su vida y nadie les cree y tienen que convivir con su abusador. Entonces, incluso hay personas que han leído la novela y me dicen, me escriben a mi página, ¿no? Que me dicen, yo sufrí abuso así de mi tío, y aunque esto no es lo mismo, fue un alivio leer, porque es algo que no se toca, o sea, que no se habla en la familia, que no se toca, es así súper tabú el tema del abuso sexual a los niños. Te digo, he comentado el libro y una de las preguntas que recuerdo mucho que me hicieron, era una persona que no lo había leído, y me dijo, pero ¿qué te deja leer eso? Digo, yo te puedo decir lo que yo pienso, pero ¿tú qué piensas que puede dejar este libro? Bueno, para empezar, bueno, esa pregunta es bien, o sea, ¿qué te deja ir al cine? ¿Qué te deja? Si la ponemos en cualquier aspecto de nuestras vidas, pues igual y puedes contestar nada y todo, ¿no? O sea, ¿qué te deja ir al cine? Pero creo que lo que te puede dejar, al menos esta historia en particular, es que porque la historia tiene un sesgo positivo al final, o sea, digamos, sin spoilear, pero hay una cierta justicia que se hace en la medida de lo posible, porque jamás vas a poder resarcir el daño de un niño que ha sido violado, ¿no? Pero dentro de todo hay cierta justicia, ves a un personaje que se equivocó grandemente, pero al final termina haciendo lo correcto, entonces creo que también lo podemos ver como una... Si hubiera algo que aprender es que, bueno, hay un poquito de fe en la humanidad y hay monstruos entre nosotros, pero también hay personas que tenemos la posibilidad de detener la monstruosidad que está pasando, hay gente que no se cuestiona esto, por ejemplo, hay personas que dicen, no, voy a cuidar más a mi niña, ¿no?
Yo para hacer la novela hice como un pequeño experimento. Me fui a lugares como con mucha gente, tipo aquí, ¿no? O al centro comercial, a la plaza del pueblo, al súper, ¿no? Y tú a veces ves niños chiquititos, o sea, de 2 o 3 años, de 5, de 6, que andan sueltos y tú volteas y no ves a los papás, o la mamá está metida en el celular, no sabe lo que está pasando, que es como así se roban a esta niña, ¿no? Entonces yo así como que me ponía así a ver, esa niña la podría agarrar y no hay nadie que me vea. Obviamente no me robé ninguna niña, pero me di cuenta que los papás, a pesar de vivir en el país en el que vivimos y de todo lo que pasa, hay papás que están muy confiados y muy descuidados, ¿no? Sí. Entonces hay muchas cosas que te puede dejar el libro. La mitad la pone el autor y la mitad la pones tú. Entonces las personas, o sea, si tú eres una persona que el mundo no le importa y que todo, ay, a mí eso no me deja nada, pues no te va a dejar nada. Pero si tú pones tu otra parte y lo unes a tu experiencia personal, a las cosas que ves, a las cosas que te parecen que hay que cambiar, te puede dejar muchas cosas. Exactamente, ¿qué fue lo que detonó que tú decidieras escribir una historia como esta? Exactamente no lo sé. Eso es así como por qué uno termina escribiendo de las cosas. La historia en realidad podría haber sido cualquier otra, pero creo que uno escribe sobre, al menos yo no escribo sobre lo que está de moda, sobre lo que crea que va a vender o que va a agradar o no, sino las cosas que a mí me parecen importantes para mí o las cosas que a mí me dan miedo. Yo soy mamá, entonces aquí estoy como exorcizando uno de mis mayores miedos. Creo que la literatura tiene eso, puede transformar algo que es terrible en algo de entretenimiento, y cuando digo entretenimiento no quiere decir algo superfluo o un payasito claro, levantando pelotitas, ¿no? Sino algo que te saque de tu realidad y te saque de tu realidad por un tiempo y te mete en otra historia, en otras vidas, te deje pensando, que para mí ese es como todo el propósito de la literatura, ¿no? Sí, y el cine. Sí, eres una persona que, como decía hace rato, bueno, obviamente basándome en la forma de escribir, te gusta ahora sí que mirar mucho dentro de los sentimientos, de la forma de cómo funciona una persona, digamos, eres introspectiva en ese sentido a la hora de escribir. Sí. ¿Cómo se llega a esto? Es decir, también hay una forma de exorcizar eso que tú puedes tener, de también estar muchas veces buceando hacia tu interior. Sí, yo creo que, o sea, finalmente lo que uno escribe termina siendo como un reflejo de lo que uno es, de lo que uno quisiera ser o de lo que uno no quiere ser, lo que temes. Entonces, yo siempre he sido muy introvertida. De hecho, si hablar en público es así complicado, así lo peor del mundo. Ahora de grande lo he tenido que hacer mucho, pero es así muy difícil. Y para mí las como acciones visuales, por ejemplo, cuando voy al cine, las películas de acción no me prenden porque sí veo gente que corre, que se disparan, vuelan por el aire, pero para mí eso no tiene como ningún atractivo, sino las motivaciones interiores de los personajes, ¿no? Entonces creo que precisamente porque a mí me interesa eso es en lo que más me meto, ¿no? Sí. Oye, hay una hasta polémica, ¿no? En el tema de la maldad en el ser humano. Se ha escrito mucho, se han hecho películas acerca de eso, del desarrollo de este gen de la maldad que le llaman. Hay quien dice que se nace con él. Hay quien dice que se desarrolla de acuerdo a las circunstancias de algún ser humano en ciertos hechos. ¿Tú qué piensas de esto? Digo, hablando de este personaje sí, que en realidad es maléfico, ¿no? Sí, es un psicópata. Yo creo que es una combinación, bueno, es mi teoría personal, de 3 factores, o sea, genes, crianza y la circunstancia, digamos, social. Y yo creo que es cuando hay a lo mejor alguien puede nacer con el gen de la maldad, o como los psicópatas que tienen realmente una cosa en el córtex frontal o algo así, pero que si están en una familia que los ama mucho y en una sociedad donde se respetan las leyes, o sea, digamos que a lo mejor nunca va a pasar nada. O a lo mejor un niño que nació bien pero crece en un medio criminal, con padres que lo golpean, va a terminar volviéndose un criminal, ¿no? Entonces, que es una conjunción de estas 3 circunstancias, pero yo sí creo que hay una diferencia entre el psicópata y el criminal común, o sea, digamos
aunque puedan hacer lo mismo, a lo mejor cometer un asesinato, no es lo mismo, digamos, quien descubre a su esposa en brazos de otro, se enoja, pierde la razón y mata al tipo. Ese seguramente es un hombre que no va a volver a matar en toda su vida, porque eso fue una situación especial. Y en cambio hay asesinos seriales que lo van a repetir porque les da placer el planear, el cazar a su presa, el hecho, torturar, ¿no? Entonces creo que hay así un mundo de distancia entre, o sea, puede ser un mismo asesinato, pero las razones detrás, volvemos a las motivaciones, Sí. cambian todo. O sea, una muerte es una muerte, pero hay una muerte que fue porque perdiste la cabeza y otra porque lo planeaste durante meses y porque te gusta y lo vas a repetir, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es una combinación de que sí hay personas que nacen con ese gen y hay personas que son producto de sus circunstancias, pero la diferencia va a ser que a lo mejor si eres producto de tus circunstancias, en algún momento vas a sentir remordimiento o te va a importar, no sé, lo que piense tu mamá de ti. Claro. Y a este tipo de personas no. Entonces... Sí. ¿Hiciste alguna investigación en ese sentido? ¿Leíste temas? ¿Viste, no sé, películas? Digo, yo recuerdo mucho, por ejemplo, no sé si la viste, esta película de Lars von Trier del Anticristo, sí, que habla un poco de esto, ¿no? Hablando de temas perturbadores. Unas escenas, así que sí. Sí, la cosa de los psicópatas y digamos de la psiquiatría, ¿no? Yo tengo muchos libros en casa que son de ese tema, pero es algo que también desde hace muchos años me apasiona. Entonces, leo muchas biografías de asesinos seriales o de estos como que trabajan para el FBI y hacen los perfiles, ¿no? Entonces ya tenía como mucho conocimiento previo. Entonces a la hora de meterme a pues fue más o menos fácil entender cómo funcionan ellos, ¿no? Digamos que lo que comúnmente lees o has trabajado te fue empujando a escribir este libro, no fue que de un día para el otro hicieras una investigación Ajá, sí, es que diga, voy a escribir sobre la Segunda Guerra y me metí a no, más bien como mis intereses y lecturas desde hace muchos años me fueron encaminando hacia esta novela, ¿no? Sí. O sea que ya estaba perturbadita desde antes, ¿no? Podríamos decir. Bueno, hemos hablado ya del libro, hemos hablado de lo que tú opinas y piensas a la hora de hablar de este tema, pero así de manera breve y general, ¿cómo invitarías a la gente y por qué a leer tu libro? Primeramente creo que es un libro entretenido, o sea, es un libro que lo vas a empezar, y lo digo no porque lo quiera decir yo, sino por lo que me han dicho otros lectores. Es un libro que vas a querer seguir leyendo porque hay una trama que avanza, y aunque desde el principio ya sabes, este libro empieza por el principio, por el final, sí. Sí, entonces ya sabes lo que pasa. Lo interesante, por eso yo no creo en los spoilers, porque lo interesante es ver cómo se llega a ese punto, ¿no? Entonces es una historia que los va a entretener, pero los va a perturbar y los va a dejar viendo el mundo de manera diferente quizás al terminar. Y pues es un libro que te pone a pensar en el lado bien oscuro y maligno del ser humano, pero también en el otro, y en cómo las personas comunes y corrientes también tenemos poder de cambiar las cosas y aliviar el dolor de otros si tan solo nos decidimos actuar, ¿no? Aunque a veces es más cómodo quedarnos. Sí, claro. Entonces, bueno. La música o la literatura o el cine, cualquiera de estas artes, creo que debe de incomodar, debe de transgredir y debe de, sobre todo, dejar pensando al lector o al espectador o al escucha. Sí, claro, el arte en general, porque si nunca falta en las presentaciones así un señor mayor de edad que me dice, ay, mi hija, ¿por qué no escribes cosas bonitas? Y la cosa es que lo que funciona en la vida real, o lo que sería el ideal en la vida real, que no hubiera conflictos, que no hubiera pedófilos, nada, en literatura, bueno, en ficción no funciona porque sería aburridísimo, ¿no? O sea, claro. Un mundo perfecto en el que nadie hace nada y todo es armónico, qué padre en el mundo real, pero en la literatura no. Y creo que el ser humano naturalmente tendemos a estar interesados en el conflicto, sí. Quizás que sea una forma de aprender en cabeza ajena. Por eso nos paramos cuando vemos un accidente, ¿no? Por eso nos llaman la atención las películas donde pasan cosas terribles, porque queremos ver cómo los personajes lo resuelven, ¿no?
Claro, Entonces, digamos, lo que funciona en la vida real es pésimo para la literatura y viceversa, ¿no? claro. Muchas gracias, Liliana. De nada, Federico, un gusto. Gracias.